Soluciones de la página 122. Reactivo número 6. De acuerdo con las siguientes fórmulas semidesarrolladas, ¿en cuál de ellas se presenta la hibridación sp2? Bien, eso tiene que ver con química orgánica. La hibridación sp2 se presenta en los átomos de carbono que presentan enlaces dobles, y la geometría que presenta un carbono con este tipo de hibridación es trigonal plana. Bien, vamos a recordar lo siguiente, que el carbono tiene de número atómico 6. Si realizamos su configuración electrónica, la configuración electrónica queda así. Esta explicación la vimos en el reactivo número 4. Tenemos 1s2, 2s2 y 2p2. Su configuración gráfica, en donde los electrones se representan mediante flechas, es la siguiente. El subnivel 1s solo tiene un orbital y se acomodan 2 electrones en cada orbital. Esos electrones se representan así, una flecha dirigida hacia arriba y otra dirigida hacia abajo. Después va el subnivel 2s, que solo presenta un orbital, pero aquí es en donde se va a presentar la hibridación. Bueno, ¿por qué? Porque este electrón, que originalmente estaba en 2s, se mueve al tercer orbital de 2p, que en este caso sería 2pz. Pero en sí la combinación de los orbitales para que corresponda a sp2 deben de ser un orbital s con 2 orbitales p. Por eso se llama así. Se combina un orbital s con 2 orbitales p, es una hibridación sp2. Entonces, los orbitales hibridados los podemos representar así. De esta manera ya tendremos aquí 2sp2, 2sp2 y 2sp2. Ahora, cuando representamos esta hibridación en forma de estas estructuras, que en química orgánica se llaman fórmulas desarrolladas, bueno, se puede apreciar que la estructura que presentan, la forma que presentan, es una forma trigonal, considerando que los átomos, los enlaces se distribuyen de tal manera que buscan estar lo más alejado uno de los otros. Esto con la finalidad de poder disminuir las fuerzas de repulsión que se presentan entre los electrones en movimiento. Entonces, en la opción A, se muestra el eteno o etileno, que es este compuesto. Como lleva un doble enlace, la geometría trigonal es plana y por lo tanto presenta también la hibridación sp2. La opción correcta es el inciso A. Te aclaro que la fórmula que estoy representando aquí es una fórmula desarrollada, mientras que lo que aparece en la opción A de este reactivo pues es la fórmula semidesarrollada, pero escribí la fórmula desarrollada para que se pueda apreciar de manera más clara la forma trigonal que presenta esta molécula. Continuamos con las soluciones de la página 123. Vamos con el reactivo número 7, analizando el siguiente compuesto de fórmula FeHSO4 por 2, relacionar cada elemento con su número de oxidación. Muy bien, la fórmula que tenemos aquí, de hecho representa a una sal ácida. Estamos hablando del sulfato ácido de hierro 2, o también se le llama sulfato ácido ferroso. Bien, para poder determinar los números de oxidación, que de cierta manera son las cargas eléctricas que tienen los elementos en este compuesto, primero debemos de considerar que la suma de todos los números de oxidación debe de ser 0. Ahora enseguida considerar a los elementos que solo tienen un número de oxidación, es decir, que en la tabla periódica solamente pueden trabajar con un número de oxidación, para poder calcular los números de oxidación con los cuales están trabajando los elementos que presenten más de un número de oxidación. Bien, en esta parte que aparece aquí tenemos ya el número de oxidación del hidrógeno. El hidrógeno, su número de oxidación más común es +1, solamente puede estar como -1 cuando está combinado con un metal,
pero en este caso, este ion que tenemos aquí es un ion poliatómico, en donde en la realidad pues el hidrógeno va unido a uno de los átomos de oxígeno. Entonces en este caso el hidrógeno presenta un número de oxidación de +1. Ahora, en el caso de los oxígenos, solamente pueden tener este número de oxidación de -2, a excepción de los peróxidos, que son otros compuestos en los cuales se considera que el oxígeno tiene número de oxidación de -1. Bien, tenemos entonces ya dos números de oxidación, +1 y -2. Ahora, necesitamos un conocimiento adicional para poder determinar cuál es el número de oxidación del azufre. Para ello hay que considerar a este ion poliatómico, que es el sulfato de fórmula SO4. En este, el número de oxidación del azufre es +6. Bueno, ¿por qué? Porque el sulfato tiene un número de oxidación de -2, es decir, el resultado neto del número de oxidación del oxígeno y del número de oxidación del azufre es -2. Entonces, si el oxígeno, como lo observamos aquí, es -2 y tenemos 4 por -2, -8, para que el resultado del sulfato sea -2, el azufre tiene que ser +6. Entonces, con esto ya tendríamos el número de oxidación de tres elementos. El hidrógeno tiene número de oxidación +1, el azufre +6 y el oxígeno -2. Bien, hay que considerar también que hay un 2 como subíndice que está multiplicando a todos los elementos que están entre paréntesis. Este 2 multiplica también a los números de oxidación, de tal manera que 2 por 1 se obtiene 2, 2 por 6 es 12 y 2 por 4 es 8 y 8 por -2 es -16. Entonces, para que la resta de todos los números de oxidación sea 0, ¿cuál debe de ser el número de oxidación del hierro? Su número de oxidación debe de ser +2, para que ahora 2 más 2, 4, y 4 más 2 es 16, y luego 16 menos 16 es 0. Entonces, cuando ocurre esto, ya está la fórmula correctamente escrita y con esto ya determinamos que el número de oxidación del hierro es +2. Así que, relacionando a los elementos con su correspondiente número de oxidación, el hierro es +2, que corresponde con el D, el azufre es +6 con el A, el oxígeno es -2 con el B, el hidrógeno es +1 con el C. Entonces, el 1 va con el D, 2 con el A, 3 con el B, 4 con el C. La opción correcta es el inciso D. Reactivo número 8. Relacionar las dos columnas de acuerdo con la configuración electrónica de cada uno de los siguientes elementos. Bien, nuevamente se solicita construir la configuración electrónica, pero pues vamos a partir de los datos que nos proporcionan en los elementos químicos. Esta forma de representar a un elemento químico se le llama notación isotópica. Hay dos números. El número de arriba representa el número de masa, es decir, la suma de protones y de neutrones que hay en el núcleo del átomo. El número que está en la parte de abajo y que ya marqué aquí en color rojo representa al número atómico, que para un átomo neutro el número atómico nos indica tanto el número de protones que tiene el átomo como el número de electrones. Bien, entonces sabemos que el hidrógeno tiene un electrón. En el número 2 está el nitrógeno con 7 electrones, en el número 3 el potasio con 19 electrones y en el número 4 el neón con 10 electrones. Ahora, para construir la configuración electrónica, recuerda que necesitamos la regla de las diagonales para considerar en qué orden se van llenando los subniveles de energía. También tienes que recordar que a los subniveles S les caben 2 electrones como máximo, a los P6, a los D 10 electrones como máximo y en los Fs puedes acomodar 14 electrones como máximo. Entonces, para el caso del hidrógeno, como nada más tiene un electrón, pues nada más vamos a requerir el primer subnivel de energía y aunque pueden acomodar 2,
solamente le vamos a poner un electrón, que es el que corresponde al átomo de hidrógeno. Entonces el 1 va con el A. En el caso del nitrógeno sí vamos a requerir más niveles de energía. Primero va 1s con 2 electrones, luego sigue 2s con 2 electrones, tercer diagonal, comenzamos con 2p. Si ya acomodamos 4 electrones aquí, solamente requerimos 3 electrones más. De esta manera ya se completan los 7 electrones que tiene el nitrógeno. El 2 va con el C. En el 3, donde tenemos al potasio, tiene 19 electrones. Primero va 1s con 2 electrones, después 2s también con 2 electrones, tercera diagonal. Primero va 2p con 6 electrones, sobre la misma diagonal sigue 3s con 2 electrones. Y ahora necesitamos la siguiente diagonal. Comenzamos con 3p para seguir con 4s. A 3p le ponemos 6 electrones y a 4s solamente le vamos a poner 1. De esta manera ya se completan los 19 electrones. Veamos: 2, 4, 10, 12 y 6, 18 y 1, 19 electrones. Entonces el 3 corresponde con el D. En el caso del neón, que es un gas noble, su número atómico es 10, tiene 10 electrones. Comenzamos con 1s, le colocamos los 2 electrones. Siguiente diagonal, 2s, le colocamos 2 electrones. Y tercer diagonal, comenzamos con 2p, colocamos los 6 electrones que puede aceptar. Así la suma es 2, 4 y 6, 10 electrones. Entonces la relación que se muestra aquí es 1A, 2C, 3D, 4B. La opción correcta es el inciso C. Reactivo número 9. Relacionar el elemento con su respectiva familia. Bien, esta es una pregunta en donde requiere que memorices al nombre de las familias y cuáles son los elementos que están presentes en ellos. Lo que te recomiendo aquí es que estudies en mayor medida las familias A, que son los denominados elementos representativos. Así que aquí pues vamos a recordar cuáles son los elementos, a qué familia pertenecen y cómo se llama esa familia. En el caso del neón, N está representando al neón, pertenece a la familia 8A, que son los gases nobles, así que uno va con C. Recuerda que esta es la última columna de la tabla periódica, la que aparece más hacia la derecha. También se le suele llamar grupo 0. En el número 2, Ca representa al calcio. Está en la segunda columna de la tabla periódica, es la familia 2A, y a esa familia se les llama metales alcalino-térreos. Entonces el 2 corresponde con D. En el número 3 tenemos Na, es el símbolo químico del sodio. Este elemento corresponde a la primera columna, es la familia 1A y se llaman metales alcalinos, así que 3 corresponde con A. Número 4, Cl está representando al cloro, un elemento no metálico, pertenece a la familia 7A de la tabla periódica, es la penúltima columna del lado derecho. Y estamos hablando de los halógenos, así se llama esta familia. Entonces el 4 va con B. Entonces la relación es 1 con C, 2 con D, 3 con A, 4 con B. La opción correcta es el inciso C. Recuerda estudiar la tabla periódica porque no puedes sacar nada absolutamente en el examen. Entonces, pues memoriza los elementos representativos. Fíjate en qué parte están ubicados y también identifica el nombre de cada una de las familias.